Uruguay quedó eliminado del Mundial 2026 y cerró una de las actuaciones más papelonescas en la historia del fútbol uruguayo, eliminado en primera fase, sin triunfos y con una imagen que dista mucho de lo que habitualmente genera Uruguay en las Copas del Mundo. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? ¿Qué incidencia tuvo Marcelo Bielsa? ¿Cuánta incidencia y responsabilidad tuvieron los jugadores? ¿Hay alguna responsabilidad de las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol? Bueno, en este video te lo vamos a contar, las 5 razones de por qué Uruguay quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026. La primera razón a la que tenemos que hacer referencia tiene que ver con los errores de algunos jugadores en el campo de juego. ¿Por qué? Porque tuvieron una incidencia directa en el resultado de cada uno de los partidos. Incluso algunos de esos errores fueron no forzados y fueron por defecto justamente de algunos de los futbolistas uruguayos. Y empecemos por el final, porque lamentablemente la incidencia en el error de Fernando Muslera en el gol de España fue muy notoria. Fue un antes y un después en lo que tiene que ver con el trámite del juego. Uruguay estaba controlando el partido, estaba presionando bien, estaba jugando con intensidad y con actitud y mucha concentración, y ese error de Muslera que desencadena el gol de España evidentemente que complicó. Después de ahí Uruguay no volvió a ser el mismo, se vio en desventaja y no logró llegar al arco rival con facilidad. Pero no solamente de ese error hay que hablar, porque ya había pasado en el segundo gol contra Cabo Verde que la incidencia y la desafortunada acción entre Matías Olivera y Fernando Muslera desencadenó el gol de Cabo Verde que le privó a Uruguay de obtener esos 3 puntos que nos hubieran permitido tener justamente la clasificación. Obviamente que no podemos saber cómo hubiera terminado el partido, pero seguramente hubiéramos estado mucho más cerca de un triunfo. También en ese partido, el primer gol, cómo se abre la barrera que estaba compuesta entre Federico Viñas y Maxi Araujo, también complicó muchísimo. Y en el primer partido, el gol de Arabia, la toma de marca que se le va al jugador a Rodrigo Bentancur y el rebote que da Fernando Muslera, que si bien no tuvo incidencia directa en ese gol, sí quizás pudo haber hecho más en esa incidencia. Esos son solamente algunos de las fallas en las cuales terminaron justamente en goles de los rivales, pero se pueden mencionar muchas otras que desembocaron justamente en este presente de la selección uruguaya. En relación al punto número 2, y relacionado con esto que estamos hablando, son las decisiones que tomó Marcelo Bielsa antes y durante el Mundial. Podemos ir al antes, con la no convocatoria de Nathan Nández, un jugador que fue de los que más jugaron con Marcelo Bielsa en el ciclo en la selección uruguaya y que no fue convocado. El entrenador le atribuyó a razones que tienen que ver con estrictamente deportivas, pero evidentemente hubo un trasfondo que llevó a la no convocatoria de Nathan Nández. Un jugador que, si hubiera estado en el Mundial, seguramente en el tercer partido hubiera jugado, porque Varela llegó muy cansado, se demostró que no tuvo el mismo rendimiento que había tenido en los primeros 2 juegos, pero que igualmente tuvo que jugar porque no había otro jugador en ese lugar de la cancha. Además, Nández aporta lo que tiene que ver con mucha actitud, y eso ayer fundamentalmente le costó muchísimo a Uruguay encontrar esa actitud, esa garra que no supo tener y se fue del Mundial prácticamente sin patear el arco. Pero no solamente de eso tenemos que hablar en relación a las decisiones que tomó Bielsa a lo largo del Mundial. Algunas más subjetivas que tienen que ver con el relacionamiento con el hincha uruguayo y la frialdad que tiene este plantel conducido justamente por Bielsa con los hinchas, y ahí tiene que ver con la posibilidad o la decisión de no jugar partidos amistosos, de que no existiera despedida de la selección con los hinchas, que generan esa brecha que de cierta forma se vio entre el plantel y los hinchas. Y además, a lo largo del campeonato, tiene que ver con, por ejemplo, que en el tercer partido, y entiendo que es algo bastante subjetivo, la decisión de seguir apostando a Fernando Muslera, que evidentemente, a nivel emocional, no estaba para jugar, porque se lo vio ya en algún centro, también se lo había visto con alguna falencia a la hora de salir. Quizás era un partido para haber puesto a Sergio Rochet, pero es claro que hablar con las cartas del lunes es mucho más fácil. Otra cuestión a tener en cuenta en relación a lo que ha sido el manejo de Bielsa en este Mundial es con la cantidad de jugadores que él confía. Solamente terminaron teniendo minutos 17 jugadores, hubo 9 que no pisaron la cancha y no se aprovecharon buenos momentos de ciertos jugadores. Quizás no como para titular, pero en algún momento estos partidos, un Rodrigo Salazar que venía una temporada excepcional en el fútbol portugués, por ejemplo, se fue de Estados Unidos, de México y de Canadá sin tener un solo minuto. Y también podemos profundizar en otros jugadores en la previa que no fueron convocados y que quizás hubieran ameritado una oportunidad por las temporadas que habían tenido y el entrenador no valoró los momentos. Y hablo en particular de 2, de Santiago Mourinho y de Martín Satriano.
En relación al punto número 3 y a la razón 3 de este fracaso de la selección uruguaya, bueno, de cierta forma se relaciona con lo que decía anteriormente, en medida de que hubo jugadores que llegaron lesionados que no pisaron la cancha en este mundial. Ni Ronald Araujo, ni Georgian de Arrascaeta, ni José María Jiménez, ni tampoco Joaquín Piquerés tuvieron minutos en el mundial. Los dos primeros se cambiaron y estuvieron en el banco contra España, pero no estaban al 100% de justamente sus aptitudes. En relación a José María Jiménez, no estaba para empezar el mundial, sí estaba para el partido contra Cabo Verde, pero el entrenador decidió no utilizarlo, ni siquiera por su condición de referente. Es cierto también que Sebastián Cáceres y Matías Olivera, con la excepción del error que tuvo en el segundo partido, en general tuvieron aceptables rendimientos en la Copa del Mundo. Pero evidentemente Uruguay no llegó al 100% de sus condiciones con algunos jugadores. Piquerés, que se había lesionado en el amistoso contra Inglaterra, no entró, no fue considerado. Y podemos agregar también lo de Matías Viña, que solamente tuvo los 45 minutos iniciales en el primer partido contra la selección de Arabia Saudita. Y pasamos al cuarto punto, que tiene que ver con las individualidades. Y justamente no es casual que lo elijamos en el número 4, porque después de que hablamos de lo que tiene que ver con los errores que hubo en algunos partidos que desembocaron en los goles de los rivales, de la actuación y las decisiones de Marcelo Bielsa, de los jugadores lesionados que llegó el entrenador, y recién ahora entramos a hablar de las individualidades. Está claro que hay algunos jugadores que estuvieron muy por debajo de lo que son capaces de dar. Y ahí el primer futbolista que tenemos que hablar es Federico Valverde, el jugador del Real Madrid que tuvo un rendimiento muy bajo durante la Copa del Mundo. Incluso cuesta encontrar algunos minutos de calidad de Valverde, más allá de algún chispazo que tuvo con algún pase o con algún cambio de frente. No se vio a ese Valverde con la intensidad que tiene, a ese Valverde con el recorrido que tiene, a ese Valverde que es capaz de generar varios remates desde afuera del área. No se vio esa versión de Federico Valverde. Tampoco en ese rol de capitán que quizás se necesitaba en algunos momentos de esta Copa del Mundo. Dejando de lado de los Mulera, que ya hablamos de sus errores, que evidentemente no estuvo a la altura de sus antecedentes en cuanto a su experiencia en el arco, en cuanto a su personalidad y en cuanto a lo muy bueno que había mostrado en Estudiantes de La Plata, también hay que hacer referencia a Darwin Núñez, que creo que en algún momento también se notó su falta de actividad. El último semestre no fue bueno de Darwin, tuvo muy pocos minutos en Arabia, y creo que esa decisión de ir a jugar al fútbol árabe y lo que pasó en los meses anteriores al Mundial también le terminó pasando factura al jugador artiguense. Y pasamos al quinto punto, que tiene que ver con algo más macro, que tiene que ver con lo que hicieron las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, en relación a que se le dio la llave a Marcelo Bielsa de una cantidad de toma de decisiones en cuanto a lo que tiene que ver con la selección uruguaya. Decisiones que el entrenador tomó y que no fueron cuestionadas por parte del Ejecutivo liderado por Ignacio Alonso, y que tiene que ver con no jugar partidos amistosos, que tiene que ver también con no hacer una despedida, que tiene que ver con la posibilidad de llevar 12 sparring que le terminaron generando un coto extra a la selección solamente para tenerlos durante los entrenamientos. Creo que un defecto que tuvo el ciclo de Marcelo Bielsa justamente en la selección uruguaya tiene que ver con un montón de decisiones que no fueron cuestionadas, que él tomó y que no terminaron siendo del todo acertadas. Sí es cierto que desde la OFF le dieron absolutamente todo para que el entrenador pudiera justamente tener un ciclo exitoso. Por ejemplo, en este mundial se eligió un lugar paradisíaco en Playa del Carmen, alejado totalmente del ruido del mundial, en un lugar donde las canchas quedan en el mismo centro de alojamiento, sin la necesidad de tener que realizar recorridos, empezando por ese lado donde la OFF justamente le dio todo lo que el entrenador pidió, y ni que hablar de todo lo que se hizo en el complejo celeste, que se hizo justamente de la forma que Marcelo Bielsa quería, y todo lo que se mejoró el complejo en base a lo que justamente el entrenador entendió que era lo mejor para la selección. No voy a cuestionar lo que tiene que ver con decisiones de, por ejemplo, después de lo que fue la humillante derrota en el amistoso contra Estados Unidos, de haber sacado o no. Yo considero que había poco tiempo para cortar ese ciclo, ni siquiera entrando en lo económico y la repercusión económica que hubiera tenido cortar al entrenador en ese momento, después de lo que fue un partido realmente, humillante para la selección uruguaya. Pero sí es cierto que hubo en estos años muchas decisiones que terminó tomando el entrenador que no fueron acertadas y que no fueron cuestionadas por parte del Ejecutivo de la AUF. En un mundial que tenía muchas facilidades, donde 32 de las 48 selecciones participantes pasaban a los 16avos de final, donde 8 de los 12 terceros pasaban a la siguiente fase, Uruguay quedó eliminado.
quedó eliminado en un grupo donde clasificó Cabo Verde, una selección debutante en un mundial y que sin lugar a dudas no tiene ni cerca la historia que tiene la selección uruguaya. Por eso terminó siendo un fracaso que, bueno, se asemeja a lo que pasó, por ejemplo, en el Mundial del 74, a una de las peores actuaciones en mundiales, a una de las peores actuaciones en primera fase donde Uruguay se va sin ganar un solo partido. De esta forma termina lo que es la cobertura de ovación del país en este Mundial 2026 de Canadá, México y Estados Unidos. Junto a Mateo Vázquez realizamos esta cobertura para todas las plataformas de ovación del país y para las redes sociales. Esperemos que le haya gustado más allá de lo que fue el resultado.